Hola, soy Jaime. Y yo soy Aria. Y somos los exploradores de las Escrituras. ¿De quién es? Es de la abuela y el abuelo. Me pregunto qué dice. ¿Qué tienen ahí? ¿Una carta? Sí, es de mi abuela y abuelo. Nunca recibimos cartas. Es emocionante. Recibir una carta puede ser lo mejor. Créanlo o no, incluso en los tiempos bíblicos era emocionante. ¿Ustedes tenían cartas en ese entonces? O sí, de hecho vamos a hablar sobre cartas durante la mayor parte del resto del Nuevo Testamento. Es extraño. ¿Por qué? Bueno, después del libro de los Hechos, la mayor parte del resto del Nuevo Testamento está compuesto por una serie de epístolas. ¿Qué es una epístola? Una epístola se refiere a una carta escrita por líderes de la iglesia a los santos o a los creyentes. Les emocionaba porque aprendían cosas nuevas de sus líderes en estas cartas. La mayoría de estas cartas fueron escritas por Pablo, pero algunas fueron escritas por otros. Estas cartas fueron escritas mientras Pablo estaba en sus misiones, pero la forma en que las ves en el Nuevo Testamento no es el orden en que fueron escritas. ¿Por qué no? ¿Por qué están fuera de orden? Los hombres que reunieron la Biblia decidieron ponerlas, al menos la mayoría de ellas, en orden de longitud, por lo que las cartas más largas vienen primero. Echemos un vistazo rápido a nuestro rollo del Nuevo Testamento. Hoy estaremos viendo la epístola más larga que Pablo escribió. Se llama Romanos. Esto significa que era una carta escrita a los santos romanos. Veremos los capítulos del 1 al 6. Entonces, ¿de qué trataban estas cartas? Las epístolas enseñaban a los santos y les daban instrucciones sobre varias cosas. Debes recordar que la iglesia era bastante nueva en ese momento. No habían pasado más de 20 o 30 años desde la muerte y resurrección de Jesús. La mayoría de las personas que eran creyentes solo habían sido cristianos durante unos pocos años como máximo, por lo que necesitaban mucha ayuda. En Romanos 1 al 6, Pablo habla sobre muchas cosas. Les dice a las personas que no se avergüencen del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación. Pablo demostró esto en su vida. Nunca tuvo vergüenza de testificar. También quería enseñar a las personas lo importante que es no solo escuchar las palabras de Jesús, sino hacer lo que nos pide. Enseñó que debemos tener fe en Jesús, luego tenemos que actuar en esa fe, pero hay algo más que es muy importante, y eso es la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es la fuerza que viene de Jesús. Es a través de la gracia que todos podemos ser salvados. Debemos vivir correctamente y hacer las cosas que Jesús nos pide. Y si lo hacemos, es entonces cuando su gracia nos ayudará a regresar a vivir con Dios después de esta vida. Bueno, creo que sería mejor que abran su carta de sus abuelos y podremos hablar más sobre la epístola de Pablo a los romanos la próxima vez.